Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Súmate al Éxito Dreams. Les saluda a su amigo el servidor Oscar Salvador y el día de hoy tenemos pues un excelente programa porque vamos a aprender cómo calcular nuestros costos como emprendedores, para saber cuánto estamos ganando en nuestra empresa. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros emprendemos un negocio con todas las ganas, con todo el ímpetu y comenzamos a tener ingresos, pero no sabemos cuánto estamos ganando y si este negocio está siendo rentable, y luego de unos meses pues esto podría traernos problemas. Para eso nos está visitando el día de hoy Luis Miguel Tarazona. Ajá, un Bienvenido. gusto, gracias. Y el señor Daniel García Moreno, quien es el autor del libro El cálculo de costos en la pequeña industria. Altamente recomendando este libro para todo emprendedor que quiera comenzar a aprender cómo calcular sus costos, ¿no? De una manera práctica y no tan aburrida, porque a veces al emprendedor nos aburre estos temas, ¿no? Daniel, platícanos un poco cuáles son los problemas por los que pasa un emprendedor al momento de no saber cómo calcular sus costos fijos, cuánto está ganando, su proyección, etcétera. En tu micrófono. Sí. Bien, efectivamente, este libro enseña un método práctico y muy fácil de aprender para que los empresarios de la pequeña industria y de la microempresa industrial puedan calcular sus costos sin tener conocimientos especializados, sin tener conocimientos universitarios. Sin ser un contador. Sin ser contadores, nada. Simplemente el método se desarrolla a través de 4 pasos. Cada paso tiene un formulario y ese formulario le indica al pequeño industrial qué información es la que tiene que incluir. Al final del 4.º paso, el industrial sabe cuánto cuesta la hora productiva en su empresa, ¿no? Sabe cuánto cuesta una hora productiva. De manera que cuando le viene un pedido, lo único que el pequeño empresario dice, por ejemplo, a mí me han dicho que hago esta botella. Yo calculo que esta botella la puedo hacer en 3 horas. Si yo sé que la hora en mi empresa cuesta 50 soles, digo 5 por 3, 15, 150 soles la cuesta. O sea, la clave es saber cuánto cuesta una hora de trabajo productivo. Ok, veremos, ¿cuál es el problema común que se presentan al no saber, según la industria, ¿no? O sea, porque hablamos acá de un producto, pero en el caso de un servicio, por ejemplo. Ya, en cuanto a los servicios hay que tener en cuenta que también hay servicios industriales. Por ejemplo, todos los talleres de matricería prestan servicios industriales. Todos los talleres de metal mecánica y los talleres de carrocería, los talleres que arreglan carros, prestan servicios industriales. Si yo llevo mi carro a un taller y le digo que lo arreglen, el dueño del taller debe calcular cuántas horas va a demorar arreglar mi carro. Entonces él aplica su costo por hora, por el tiempo que le va a demorar y sabe cuánto me debe cobrar. Esa es la ventaja de saber el costo por hora en la empresa, porque después presupuestar, cotizar y establecer precios se facilita enormemente. Simplemente multiplica el tiempo que le va a demorar un trabajo por el precio de cada hora que haya calculado en su empresa, pero ese precio por hora tiene que ser calculado en forma técnica. No puede omitir ningún costo, ni siquiera los pasajes en micro los va a omitir, porque cualquier costo que omita le tergiversa el precio final. Claro. Entonces este método le permite incluir todo lo que interviene en la producción, sin obviar ningún gasto. Claro. Esa es la ventaja. Luis Miguel, ¿cuál es el problema que tienen los emprendedores hoy en día y que no están utilizando un método para saber cuánto están ganando, ¿no? O sea, hay muchos que emprenden y ni siquiera saben, no, es que estoy facturando tanto y empiezan a gastar en cosas que no están relacionadas al negocio o no tienen un sueldo, por ejemplo. Gracias, Oscar. Sucede en base al empirismo
la velocidad con la que se mueve los negocios, efectivamente, muchas veces los latinos no tenemos una cultura, digamos, de educación al momento de costear o de producir un bien u ofrecer a nuestro consumidor final, ¿no?, el determinado producto. ¿Qué significa esto? Que nos lanzamos, simplemente adquirimos el conocimiento a través de un familiar o porque lo hemos visto a través de internet y decidimos que determinado servicio o producto va a beneficiarnos económicamente. Sucede que al momento de hacer esto, nosotros hemos generado una idea, pero no hemos puesto en marcha qué nos costaría, cuál sería la inversión para esa idea. Al momento en que empezamos a vender todos nuestros productos, nuestros bienes, sucede que la ganancia no es la que nosotros nos habíamos presupuestado. Y sucede que venimos luego a decaernos, nos empieza a generar esta ansiedad por ganar más y no sabemos en qué parte del proceso es que se cayó nuestra mentoría o en este caso el beneficio por el cual nosotros habíamos realizado la actividad. He leído el libro de cálculo de costos, me parece fantástico. Yo no soy contador, en realidad mi especialidad es comercial, pero se me ha hecho muy fácil al momento de poder tomar una decisión en base a, por ejemplo, ahorita se viene una campaña navideña, ¿no?, a aquellos productos que puedo ofrecer para las empresas o en realidad para las personas naturales, digamos, pues colonias, jabones. Ahora ya sé cuánto es lo que yo puedo gastar punto por punto, ¿no?, para saber cuál va a ser mi ganancia final. Y, por ejemplo, el tema aquí, ¿tienes algunos ejemplos claros de modelos de negocios que necesiten este tipo de costeo que es tan importante? Mira, en nuestro medio y en los países que tienen un desarrollo similar al del Perú, generalmente el micro y el pequeño industrial no tienen conocimientos académicos. Su educación es empírica. Su educación muchas es veces hasta secundaria y después han seguido alguna especialidad técnica y ahí se han quedado. Entonces, como no saben calcular costos, cuando producen algo, van al mercado y ven cuánto cuesta algo similar a lo que ellos producen o piensan producir. Ven a la competencia y dicen, establecen claro, el precio sí, en comparación con lo que ven en el mercado. Así es. Correcto. Pero, ese es un ese es un error, sí. porque la cantidad de recursos y la calidad de los recursos de un productor son diferentes al de otro productor. Y sobre todo si quieres innovar sobre un producto, es obviamente que tienes que hacerlo distinto a la competencia, ¿no? Eso va a implicar costos completamente distintos, ¿no? O sea, si quieres copiar nada más, pues bueno, y aún así, ¿no? Ya a ese punto, Oscar, este es un gran tip. Innovar no es algo sencillo. Es verdad que ejerce un punto en el cual tengamos que pensar incluso que la innovación es muy parecida a un sinónimo de creatividad, pero son dos cosas distintas. Sí. Innovar es muy costoso, es sumamente alto. Es más, si vamos a los ejemplos como el que tenía Steve Jobs, ¿no?, con el tema de Apple, la innovación de estas empresas para poder lanzar el iPhone o un producto nuevo, claro, es de millones y millones de dólares, pero ellos tienen esa espalda. Hay que ver el mercado real. O sea, hoy por hoy tú googleas lo que sea y vas a encontrarlo en internet, pero llevarlo a la realidad es otra cosa distinta. Bien lo decía el licenciado, ¿no?, en el cual hoy por hoy la educación es algo muy importante al momento de lanzar un negocio. Es cierto, o sea, muchos casos de éxito se han basado incluso con gente que no ha terminado la secundaria, pero les ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y bueno, claro, o sea, es que muchos dicen, todos quieren ser como Mark Zuckerberg o como Bill Gates, ¿no? Dicen, no, es que no estudié y realmente voy a lanzar, pero ¿cuántos de esos casos también son exitosos, no? Sí, efectivamente, y es por esa razón que los estudios que se hacen en el país dicen que del 100% de empresas que se crean anualmente, antes del tercer año, el 50% desaparece. Sí, por falta más, de conocimientos, más del 50. por falta de conocimientos, por falta de capacitación. Por eso es que en este libro se recomienda que antes de iniciar ningún negocio, lo primero que se debe hacer es calcular a qué precio va a ser lanzado al mercado un producto, su producto. Claro. Por ejemplo, yo voy a fabricar
polos. Ok, te va a fabricar polos, pero hay una enorme competencia en la fabricación de polos. ¿A cuánto lo puedo fabricar yo? Yo lo puedo fabricar a 3 soles. Por ejemplo, un precio que tenga el polo, el precio final, ¿no? Así es. El precio del mercado de ese polo es 25 soles. Así es. Entonces, si yo sé cuál es mi costo, a cuyo costo le he agregado la utilidad que deseo ganar, y yo digo, mi polo lo voy a lanzar al mercado a 40 soles, yo voy al mercado y veo que hay polos más baratos, entonces yo digo, si yo inicio esta fabricación de polos, me arriesgo a quebrar, porque hay polos más baratos que el mío. Claro. ¿Yo los puedo fabricar más barato? No puedo. Entonces tengo que pensar en otro tipo de producción. No, o un valor diferencial, ¿no? O sea, básicamente es donde entra la innovación, ¿no? Sí, y la forma en cómo vamos a llegar al consumidor, porque normalmente lanzamos productos pensando que vamos a vender el bien en sí, y en realidad lo que tenemos que vender es la necesidad que te pueda consumir la mente humana. No vendemos solamente el objeto, vendemos el servicio en sí. Claro, es como el Starbucks, ¿no? O sea, que el modelo de negocio no es Hay venta del café, ¿no? Sino... Hay un principio básico en los negocios industriales. Ese principio básico es producir al menor costo para vender al mejor precio. Para poder cumplir este principio, entonces tú necesitas saber cuáles son tus costos. Si no sabes tus costos, no puedes establecer ninguna estrategia de venta, porque no sabes qué precio vas a poner. El costo te permite establecer un precio adecuado. El costo te permite saber cuánto debes ganar, y el costo te permite competir. Claro. Si no sabes cuál es tu costo de producción, es muy difícil que puedas tener éxito en el mercado. Costos es lo fundamental para todo productor industrial, es importantísimo, y no solamente por eso, sino porque en el Perú, por ejemplo, el 75% de las empresas son informales, y son informales porque el sueldo mínimo en el Perú es 850 soles y hay una enorme cantidad de pequeñas y microempresas que no pueden pagar ese sueldo mínimo. ¿Y por qué no lo pueden pagar? Porque otro de los problemas fundamentales en nuestra realidad es que la productividad de la micro y pequeña empresa es alrededor de 340 soles mensuales. O sea, si yo lo que obtengo de todos los recursos que utilizo es 340 soles de ganancia, ¿cómo pago 850 de sueldo mínimo? Claro, imposible. Claro. ¿Y cómo hacer para que la productividad aumente la productividad? Capacitarse. La capacitación, el conocimiento, nos enseña a obtener el mejor provecho de los recursos que utilizamos. Y para obtener el mejor provecho de los recursos que utilizamos hay que saber costos, lo cual no es un conocimiento esotérico de muy alto nivel, porque en la pequeña sí, y en la microindustria se puede hacer en forma práctica, que es lo que enseña este libro. Luis Miguel, ahora el tema de costeo en un negocio viene relacionado directamente también, pienso, con las finanzas personales del emprendedor, ¿no? O sea, de nada me sirve a mí realizar un costeo correcto de mi negocio exhaustivo y correcto, si realmente esto es solamente para la foto, ¿no? Y no utilizo mis finanzas personales correctamente, empiezo a gastar en otras cosas, ¿no? Sí, exacto. Más bien, ante todo, quisiera saber si podríamos abrir la cerveza con tu permiso. Sí, claro. Para poder... Claro, por supuesto. La garganta está que se me seca. Sí. Un salud justamente por el mundo empresarial de las micro y pequeñas empresas y su futuro emprendedor. Entonces, continuando con la pregunta. Sí, te decía.
viene ligado a las finanzas personales. Me gustaría hablar un poco de este tema, de esta relación que existe entre los costos y las finanzas personales, y cuál es este problema que tiene el emprendedor de no administrar bien sus finanzas, ¿ok? Lo cual hace incurrir en problemas en el tema del de sus costos, porque el costeo puede hacerlo bien, bonito y todo, pero si no se sigue, si no se ejecuta este plan, si empieza la clase de informalidad, no empieza a sacar dinero de la caja, empieza a gastar en cosas innecesarias, empieza a meter en el costeo cosas o elementos que no son activos para la empresa. Vamos a poner 2 ejemplos para comenzar. Has tocado un punto muy importante, el momento cuando tocas dinero de la caja. He conocido negocios, básicamente los familiares, donde los locales o las bodegas están dentro de las casas. ¿Qué hace básicamente estas familias? Cuando uno va y quiere armarle, por ejemplo, su estado de ganancias y pérdidas, su flujo de caja para poder ofrecerle un préstamo, nunca ponen dentro de sus costos, por ejemplo, lo que es el servicio de luz, nunca ponen el servicio de agua, y lo peor de todo es que, por ejemplo, si es una tienda de víveres, cuando quieren, por ejemplo, ellos mismos preparar una mañana un desayuno o almorzar, están cogiendo o están tomando los fideos, están tomando el café, la mantequilla de refrigerador, que son sus productos, parte de su capital de trabajo. Es más, en el peor de los escenarios ni siquiera son capaces de ponerse un sueldo mínimo para ellos. Entonces viene esa ansiedad de vender y no tener nada para ellos. Cogen de lo que han comprado, toman de lo que han adquirido y no se dan cuenta que están haciendo un daño enorme para la rentabilidad de su hogar. Es decir, no están tomando conciencia de todo el proceso por el cual ellos han dejado, ¿no?, de incumplir con sus necesidades. Vienen después los pagos, porque muchos, por ejemplo, en caso de las bebidas, son por concesionario, ¿no?, y están tomando también estas bebidas y luego viene el desfalco o el desfase al momento de hacer los pagos. Te endeudas, viene la crisis, desorden, ¿no? y viene al final una liquidación total de la bodega. Peor aún, en el segundo ejemplo que te doy, en la fabricación de pequeños productos, por ejemplo, tamalitos. Ya. ¿No? Conozco empresas donde, por ejemplo, familiares donde hacen los tamalitos y compran, por ejemplo, digamos, ¿no?, 8 kilos de maíz, tanto de azúcar, tanto de aceite, pero no pesan, por ejemplo, el tamal, cuánto trae de cada producto, ¿no? Cuánto es uso de harina, cuánto es uso de maicena, cuánto es uso de maíz, cuánto de aceite, cuánto de pollo, de chancho. Claro, es un ejemplo real, porque la gran mayoría de personas lo que busca es generar ingresos de un método u otro. Cuando salen a hacer la venta, no han tomado en consideración de repente la panca, incluso del choclo. Hacen una venta poniéndole, por ejemplo, dices, ¿no? Normalmente lo comenzó el licenciado Daniel, indicó que pones un precio del mercado. Un tamal te cuesta un sol 50, 2 soles, y lo vendes a ese mismo precio. Pero de repente tu tamal, como es artesanal y tiene otro tipo de insumos y no es comercial o masivo. ¿Y sabes qué es lo que sucede también? El tema de los impuestos. Claro. O sea, el emprendedor inicia poniendo su precio sin calcular los impuestos. Luego viene la cobranza coactiva de la SUNAT y ahí no tiene para dónde pagar, ¿no? Y las bodegas son las primeras en ser atacadas. Sí, o sea, no hablamos de bodega, hablamos de cualquier negocio. ¿Cómo es, no? O sea, el tema de los impuestos también es importante, es crucial, ¿no? Sí. Es crucial y no se contempla en el análisis previo del costeo de un negocio, ¿no? Es que es una serie de insumos. Una recomendación que se hace en este libro para evitar el problema financiero que tú preguntaste es de que en todo pequeño negocio el empresario, el dueño, debe establecerse un sueldo mensual. Él tiene que establecer cuánto necesita mensualmente para vivir y para sostener a su familia. Si es 2.000 soles, él debe poner en su tabla en su estado de ganancias de pérdidas, en su tabla de gastos de personal, 2.000 soles, y no salirse de eso para evitar estar en lo que se llama un toma y daca. Cuando necesito plata, saco,
viene una cuota inicial por un nuevo trabajo, de ahí también agarro. No, así no es la cosa. El pequeño empresario debe establecerse un sueldo mensual y ceñirse a ese sueldo mensual. Solamente puede utilizar libremente las ganancias, las utilidades. Ahí sí puede utilizar él como le dé la gana, pero nunca estar haciendo gastos que no estén claramente especificados en sus costos de mano de obra. Interesante. ¿Alguna vez cuando comenzaste a emprender, hiciste este tipo de cálculos o cómo iniciaste, por ejemplo? Yo soy Hablando tú como persona, ¿no? Sí, lo más sincero, Sí. te Lo digo, más sincero es que nadie inicia, ¿no? no lo hice. Es que No es lo así. hice, porque Es así. yo... No, siendo honestos, señores, es que esto no lo hace el 95%. No lo calculé. Exacto. No lo calculé porque uno Es así, uno dice que determina el negocio que estás llevando, ¿no? Pero en realidad llevas una confusión. Hasta que uno no tiene la plata suficiente para pagar las cuentas, es ahí donde dice, ¿en qué ando mal, no? O sea, y te cuestionas. Y te empiezas a cuestionar. O generalmente hace el carrusel. Él recibe un adelanto por un trabajo que le han encargado y no tiene orden ni disciplina en los gastos, no sabe cuánto debe utilizar él para sus gastos del hogar, ¿no? Y les atrasa el pago a su personal, y cuando viene otro adelanto, utiliza el adelanto de otro trabajo, pero al final esto que se llama carrusel va a traer como consecuencia de que no va a poder cumplir con entregar los trabajos, y eso le va a ocasionar una fuga de clientes y la quiebra. Y precisamente este tipo de carrusel ocurre mucho en los negocios de la construcción, o relacionados con la producción. El famoso jineteo del dinero, ¿no? Es que salió una obra, agarro, pido el dinero de adelanto, pero es que acaba de salir otro proyecto y necesito plata para el otro proyecto. Y estás ¿no? esperanzado en lo que estoy entra. esperanzado de que ok, voy a tener. Ocurre un problema en la obra, primero, en la obra número 1, y quebró. Así es. Denuncias, demandas, Y o sea, cierre del negocio. Sí, cierre del negocio y incluso grandes problemas para el emprendedor, ¿no? Que puede terminar hasta en la cárcel, ¿no? Eso es muy Claro. parecido, Oscar, con el tema del uso de las tarjetas al momento de emprender. Sí. Revientas la tarjeta para poder poner tu negocio en la esperanza de que va a ser rentable. Ojo, yo también he pensado que si pongo un negocio es porque voy a ganar, pero hay que ser muy disciplinados con el tema de las inversiones y los gastos. Otro problema que yo he podido observar al momento de capacitar a las pymes es que tienen como primera idea generar un negocio para poder poner otro, y eso es una inversión, pero al final ese dinero sale pues obviamente para otros tipos de eventos, como por ejemplo gastos de fin de semana, ¿no? O para pagar deudas que tienen personalmente con las propias tarjetas, y se pierde todo el hilo, todo el proceso con el cual nosotros habíamos comenzado. Entonces creo que también es importante saber a qué nos vamos a dedicar y qué es lo que vamos a hacer para poder justamente hacer el costo. Por ejemplo, en mi caso, que vemos el tema comercial o de conferencias, tú dices, pero ¿cómo? Si voy a una conferencia, ¿dónde está mi gasto? ¿En la gasolina depende del auto? No. O sea, está, por ejemplo, desde que imprimes los certificados, desde que imprimes la boletería para mostrar... En tu propia capacitación. En mi propia capacitación, en la que yo tengo que llevar, porque siempre tenemos que estar educándonos, porque esa es parte del proceso. No puedo simplemente cruzarme brazos y pensar que la gente va a comprar mi producto eternamente. O sea, es algo, hay una competencia muy grande en el mercado. Claro, y esa velocidad... Sea un producto tangible o intangible, Así es. siempre hay competencia. Sí, me refiero, sea el producto tangible o intangible, siempre hay costos. Claro, por Ahora, supuesto. Sí. Y el intangible es un poquito más difícil de calcular. De calcular, ¿no? Pero siempre hay costos. Ahora, hablemos un poco en términos técnicos, ¿no? Costos fijos, costos variables, ¿cuáles son estos y cómo los debemos de manejar en nuestro emprendimiento, ¿no? Mire, como yo les decía, este es un método de cálculo de costos sumamente práctico. Entonces, aquí tenemos en la página lo importante no es el cuadrito del cuadro. no es separar entre los costos fijos y los costos variables, no. Aquí lo importante es lo siguiente, se explica qué cosa
un costo fijo, qué es un variable, se explica acá. Pero al final eso no es lo importante. Lo importante es lo siguiente, que si usted fabrica, por ejemplo, zapatos, usted sepa cuál es el total de gastos que he tenido que hacer para producir 100 zapatos. Eso es lo importante, el total de gastos, sin omitir ninguno. Porque al final usted va a dividir... Es lo primero que tengo que hacer, calcular el total. Así es, porque al final usted va a dividir el total de los gastos entre el número de zapatos y le va a saber el costo por cada par de zapatos. Unitario. Entonces, eso de costo fijo, costo variable, esa es teoría. Sí. Eso no le va a servir al pequeño empresario. Aquí se dice que es, porque es bueno que lo sepa, pero el método no hace esa división de costos, no hace esa división de costos. Lo importante para el método es que no se escape ningún gasto, que se registren todos los gastos. Pero hablando en términos de finanzas personales, o sea, finanzas del emprendedor, pienso que sí es un poco importante saber esta diferenciación, porque muchas veces el emprendedor adquiere costos fijos, ¿ok? Se llena de costos fijos, de esas mensualidades que tiene que pagar, que no necesita realmente, ¿no? Y uno de los trucos, bueno, que a mí siempre me ha funcionado como emprendedor, como empresario, es precisamente bajar estos costos fijos al máximo para que puedas tener oxígeno en tu empresa, ¿no? E invertir mucho tratar de que esos costos fijos sean un activo, ¿no? Directo para la empresa, ¿no? Claro, que más bien que inyecte capital. Claro, que inyecta, o sea, vamos, por ejemplo, una camioneta. El emprendedor necesita esa camioneta le va a producir plata al negocio. Si el negocio es, por ejemplo, consultoría empresarial, no es que él dice, no, es que yo necesito una camioneta para que me dé caché, para que me dé estatus, todo. Yo no sé hasta qué punto, ¿no? Pero si el negocio es de transporte y cosas así, pues es un activo necesariamente, ¿no? Entonces tiene que y muchos emprendedores se dejan engañar por este tipo de factores. Mira, tienes razón en lo siguiente, que es importantísimo que el industrial, ya sea grande, pequeño, mediano o microindustrial, A eso me refiero. sepa cuáles son sus costos fijos. ¿Por qué? Porque un costo fijo, por ejemplo, es el alquiler del local. Porque si tú produces 1000 o produces 100, el alquiler no va a variar. Sí. Siempre va a ser 1000. Así es. Otro costo fijo en la industria moderna es el costo de personal. Porque si tú tienes 5 trabajadores que te significan 3.000 soles mensuales, Así es. produzcas más o produzcas menos, tienes que pagar los 5.000 soles mensuales. Entonces, Pero sabiendo cuáles son tus costos fijos y cómo los puedes convertir en costos variables, darías un gran paso. Así es. Se explica también aquí en el libro cómo se puede convertir un costo fijo en un costo variable. Mediante la tercerización, o subcontratación industrial. Así es. Los outsourcing. Entonces O, por ejemplo, eso se llama sí. mandar a hacer. En vez de hacerlo Y, yo, por ejemplo, lo mando a así hacer. es. Por ejemplo, hay industriales que no tienen ni una máquina. Así es. Funcionan en la azotea de su casa, no producen nada, pero tienen planos despiezados de lo que producen y encargan a diferentes talleres Así es. que les produzcan estas partes. Lo único que hacen ellos es ensamblar. Así es. Ensamblan. Entonces ellos han convertido todos los costos fijos, alquiler, impuestos municipales, mano de obra, los han convertido en variables. Así Porque lo mandan a hacer. Así es. Tercerizar o outsourcing, como se dice, claro. es mandar a hacer. Así es. Pero es importante, como tú dices. No, sí, es muy muy importante. Es importante, sobre todo, saber También la estrategia se de cómo explica acá, manejarlo, también se sí. explica aquí. Es un libro maravilloso porque Saber- se explican las cosas fundamentales para tener éxito
en los negocios. Sobre todo saber cómo manejar esa estrategia de costeo, ¿no? Porque al fin y al cabo es una estrategia y no llenarte de máquinas y tener como la clásica bodega de la abuelita, ¿no? Así lleno de muebles, estoqueado y todo esto, ¿no? Entonces es importante saber qué estrategias hay, qué mecanismos, y aquí pues han dicho un mecanismo muy importante, el outsourcing. El pagar, por ejemplo, también por resultados. De los freelance por resultados, ¿no? Es que necesito una página web, pues necesito nada más por tiempo, ¿no? Esto, ¿no? Me acuerdo cuando empezamos este espacio de Súmate al Éxito, realmente todo era por horas, ¿no? El camarógrafo venía por horas, el diseñador gráfico igual, etcétera, todo era por horas. Porque no teníamos una programación ni teníamos un plan constante de contenidos, ni una estrategia de contenidos, sino era algo no tan recurrente, ¿no? Que se necesitaba. Pero conforme fue creciendo el negocio y fue creciendo la necesidad de crear más contenido, pues hubo la necesidad de contratar gente a tiempo completo, porque es bien sabido de que contratar en outsourcing siempre va a ser más caro por hora que lo que te va a costar la hora de alguien que esté a tiempo completo, ¿no? Claro. Sí, o sea, es así, pero ahí es donde tienes tú que evaluar qué me conviene. Hay ¿no? empresas, por ejemplo, en el negocio, por ejemplo, de las ventas y las cobranzas, donde los outsourcing sí son piezas fundamentales porque pueden trabajar incluso como pieza de engranaje en equipo, ¿no? Mientras que tú te dedicas a ver determinado sector de producción, ¿no? El outsourcing puede ver la parte comercial. Luis Miguel, es que aquí no se trata tampoco de este contenido meter cherries, pero vale la pena meter los cherries. ¿Por qué? Porque igual les sirven a los emprendedores. Por ejemplo, en tu caso, la capacitación, ¿no? La consultoría es outsourcing. O sea, ¿por qué contratar yo a un director comercial y tenerlo ahí si yo necesito de tu capacitación para que vayas a capacitar un equipo de ventas y en 2-3 sesiones de 2-3 horas tú puedas aumentar la productividad de ellos, ¿no? Y no necesitamos un gerente de ventas o un capo de ventas, sino tener a un grupo de personas que puedan ser enseñadas por ti, ¿no? Por un consultor. Pero, Oscar, te sale igual. Perdón, lo importante para subcontratar, lo importante para mandar a hacer y no hacerlo en tu propio taller es saber cuál es tu costo. Porque si yo quiero mandar a hacer algo y me van a cobrar 5.000 soles, entonces yo debo saber si eso mismo en mi taller me sale más barato. Claro, como dicen, no te va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, repito nuevamente, saber costos es importantísimo. Fíjate que, bueno, lo que hacemos aquí en Súmate al Éxito, que tenemos las oficinas virtuales, que el emprendedor llega y las utiliza en el momento que necesita, ¿no? Y ha sido un golazo de media cancha. Claro, entonces, cuando la necesitas no necesitas alquilar una oficina, ni necesitas tampoco una secretaria que reciba tus documentos. Pero también te la dan. Te la dan, claro. Literalmente la dan. Entonces, esa es una manera inteligente de empezar. ¿Qué pasa? Que el concepto de emprendedor, es normal que el emprendedor quiera ser un empresario, no verse bien, dice, es que tengo una camioneta ya, me está yendo bien, quiero que me vean así, y no es así, ¿no? Es un proceso, el querer acaparar mucho es donde nos lleva al fracaso normalmente. Hay que tener una muy buena espalda o tener buenos inversionistas o socios que puedan darte ese know-how que de repente nos está faltando, ¿no? Porque el tema de la producción es sumamente relevante, ¿no? Por ejemplo, en el momento de hacer polos, yo me muero por hacer mis propios polos y lanzar mi propia marca y tener todo ya realizado, pero sé que no tengo esa espalda porque tengo otros negocios que actualmente estoy viendo. Entonces, el emprendedor quiere abarcar a todos los negocios con la misma fuerza y con la misma velocidad. Y de esa manera no. Lo que sí se puede hacer, uno de los tips es darle prioridad a aquel negocio que le está generando mayor demanda, que le genera mayores riquezas y que ese dinero le sirva para invertir de forma así fraccionada en los otros para que vayan avanzando de poco a poco, ¿no? Y sobre todo también, como usted lo dijo, mucha gente está haciendo plata sin producción, sin producir, o sea, enfocarse mucho en el término del negocio y en la parte comercial, ¿no? O sea, que hay muchas personas que
bueno, que dirán, es que yo estudié arquitectura y yo hago planos nada más, o sea, es que si quieres hacer negocio tienes que aprender a vender. Tienes que meterte en todo, tienes que saber de todo. De todo, ¿no? Cierto. Y bueno, se nos está acabando el... No puede ser tan rápido. Una pena porque este tiempo. tema es apasionante. Sí. Es apasionante. Lo que sí, antes de terminar, yo quisiera Sí. felicitarnos todos los peruanos porque un estudio internacional que viene de la Asia, una importante firma que investiga el emprendimiento en el mundo, ha determinado que el Perú es uno de los países más emprendedores del mundo. Y creativos. Así es. Eso es muy Sí. bueno. Pero deben capacitarse los emprendedores para evitar problemas. Ojalá podamos hacer un seminario de 2 días de este método con usted para que los Claro que emprendedores sí, señor del Daniel. Perú Bueno, pues se capaciten. ha sido un gusto tenerlos aquí. Esperamos muchas gracias. nuevamente más tips y consejos acerca de casos, sobre todo de éxito en cuestiones de emprendimiento, de costos y Con los mucho errores gusto, con mucho que gusto. cometen los emprendedores, para que aquí hablamos mucho de los problemas y errores que surgen normalmente para que no los cometa la gente otra vez, ¿no? Luis Miguel, muchas gracias. Tío, genuinamente gracias por la invitación. Gracias también. Señores, pues muchas gracias nuevamente por el Súmate al Éxito Dreams, por estar aquí con nosotros. Nos esperamos la próxima semana con otro tema interesante de debate. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, colocarlas aquí. Un saludo a Ami Romina García, Ellen Lop, Freddy de la Cruz. Saludos, Leo. Te esperamos por acá en Súmate al Éxito la próxima semana. Y bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¿Cómo es tu nombre?